Buenos días, amigos y amigas de la Casa de la Literatura Peruana. Seguimos con el 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, Palabra, Sonido e Imagen, Nuevos Formatos, Nuevas Lecturas. Este evento surge con la intención de reflexionar entre especialistas, docentes y mediadores, un contexto en el que las imágenes, los medios, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad contemporánea han transformado las relaciones y los modos de ser y estar en el mundo, de manera que la omnipresencia de estos elementos en la vida de los niños y adolescentes ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de leer y escribir, así como de nuevos formatos en la literatura infantil y juvenil. Para los que recién nos acompañan, la semana pasada, el especialista español en comunicación escrita y didáctica de la lengua, Daniel Cassani, abrió el Congreso con su conferencia magistral titulada Prácticas de lectura y escritura en la era digital. También tuvimos una mesa conformada por ponentes nacionales titulada Las otras lecturas. En ambos espacios se hizo especial énfasis en la necesidad de ampliar las concepciones de lectura y escritura, ya no restringidas únicamente al formato impreso. Hoy, continuando con la programación del Congreso, está con nosotros la investigadora española Gemma Lluch, especialista en promoción virtual de la lectura, planes de lectura y comprensión lectora, entre otros temas vinculados, quien nos va a presentar su conferencia magistral titulada Literatura Infantil y Juvenil y otras literaturas periféricas. Para la moderación de esta mesa y conversación posterior con Gemma estará Carlos Massa. Él es escritor, músico y sociólogo especializado en estudios culturales. Ha dirigido en el Perú el Fondo de Cultura Económica y el programa editorial de ediciones SM. Publicó Cuentos de Mal Dormir en Editorial San Marcos y es docente universitario con más de 25 años de experiencia en ciencias sociales y estudios culturales. Actualmente presta servicios editoriales y de gestión cultural como consultor independiente. Estamos muy agradecidos con la presencia de ambos y estamos convencidos de que sus intervenciones significarán un gran aporte para nuestra reflexión, así como la de docentes y mediadores sobre la literatura infantil y juvenil. Me despido ahora y los dejo con Gemma y Carlos. Hasta luego y muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Paulo. Buenos días, Gemma. Buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook y las otras plataformas con las que nos conectamos en esta transmisión. Estamos en otra actividad, este 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, Palabra, Sonido e Imagen, Nuevas Lecturas, Nuevos Lectores, organizado por la Casa de la Literatura, que es un centro cultural perteneciente al Ministerio de Educación del Perú. Continuando con nuestro congreso, nuestro 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, vamos a presentar la conferencia Literatura Infantil y Juvenil y otras literaturas periféricas por la especialista española, la doctora Gemma Lluch. Les vamos a pedir, por favor, a las personas que nos acompañan en esta conferencia que nos envíen las preguntas que tengan, los comentarios que tengan para comentar al final de la conferencia a través del Facebook de Casa de la Literatura, para que las podamos hacer conocer a Gemma y ella nos brinde el diálogo que esperamos tener al final de su presentación. Gemma Lluch es doctora en Filología, es premio extraordinario del doctorado de la Universidad de Valencia, en donde es profesora titular. Forma parte de la estructura de investigación interdisciplinar de lectura, ERI Lectura, de la Universidad de Valencia, y sus líneas de investigación, que ya tienen muchos años trabajando, están centradas en el análisis de la promoción virtual de la lectura, el diseño de planes de lectura, temas relacionados con comprensión lectora y con narrativas para adolescentes. Quiero comentarles también que Gemma Lluch tiene una página en internet, la pueden encontrar en www.gemmalluch.com. Hay una sección en castellano porque gran parte del trabajo que realiza Gemma está escrito en valenciano, me parece que es, o catalán, la parte en español contiene muchas publicaciones de acceso libre, sobre todo aquellas que relatan los procesos de investigación de los que se nutre la conferencia que vamos a escuchar
a continuación. Es una maravilla de página, por favor no se la pierdan. Los documentos que tiene ahí nos van a ser útiles, no tienen una idea cuánto, y van a encontrar ahí también una síntesis de la presentación que estamos por escuchar a partir del siguiente momento. Sin más preámbulos, Gema, bienvenida. Es un gusto para nosotros contar con tu participación aquí y para mí especialmente muy importante por la atención que tú estás poniendo en este diálogo que se da entre la forma tradicional de lectura y de la enseñanza de literatura y del contacto que tenemos como personas con lo literario y las nuevas tecnologías o las tecnologías ya no tan nuevas, pero que apabullantemente nos rodean cada vez más y que en este momento, en la situación generada por la crisis de salud global, tiene una relevancia muy particular. Así que, pues, sin más preámbulos, adelante, Gema, por favor. Muchas gracias, Carlos. Os quiero dar las gracias a ti, a Pablo, a Ricardo, que está ahí en toda la parte técnica. Y antes de empezar, también dar las gracias a Ronnie y a Cucha y a todo el equipo que es maravilloso que está ahí trabajando en la Casa de la Literatura por el esfuerzo que todos habéis hecho para organizar este congreso. Ya hace meses que veníamos hablando de los contenidos de este congreso, de esta charla en concreto, y fue triste no poder reunirnos presencialmente, pero bueno, vuestra tenacidad ha conseguido que estemos ahora y aquí para intercambiar lecturas, estudios, datos, experiencias que nos ayuden a todos a mejorar como profesionales y también como personas. Esta pandemia que estamos viviendo por el COVID-19 nos obliga a hacernos muchas preguntas y obviamente como muchos de nosotros pensamos, la mejor manera de responderlas es hacerlo en equipo. En equipo que ya no son solo de Perú, que ahora es Perú y España, o equipos intergeneracionales, interpaíses, etcétera. Así que vamos a empezar. Me gustaría, en primer lugar, recordar las cuestiones que ya se plantearon en la mesa sobre las otras lecturas. Allí participaron Rodrigo Hidalgo, Lorena Best y Verónica Cela, moderada por Pablo César, porque mi planteamiento entronca muy bien con lo que ellos presentaron y comentaron. Ellos hablaron de temas de la globalización, la necesidad de educar la mirada, de enraizarla con una cultura y tradición propia. Y básicamente los contenidos que yo desarrollaré están en esta línea. Ricardo, si puedes compartir la presentación, por favor, y vamos a partir de la presentación desarrollando la conferencia. Gracias. En la siguiente pantalla, cuando los organizadores me pidieron que presentara, estuvimos hablando sobre qué comentar, de qué hablar. Yo habitualmente lo que siempre hago es partir de un mapa mental que me hago a partir de aquello que me plantean los organizadores, las necesidades del público y del evento. Este es el mapa mental que quería compartir, que hice sobre la intervención. Básicamente lo que me pedían era que presentara una línea de investigación que inicié años atrás, concretamente en el 2004 con la publicación Cómo analizamos relatos infantiles y juveniles, y donde veía los puntos de entronque que hay entre el relato audiovisual y las lecturas de niños y jóvenes. En la siguiente diapositiva podemos ver las publicaciones de las cuales he partido. La mayoría de ellas, como ha comentado Carlos, pueden consultarlas a partir de la página web de un post que he realizado sobre esta intervención y donde pueden bajarla. Como les he comentado, es una línea de investigación que inicié años atrás y cuando la inicié, estas narraciones audiovisuales mayoritariamente se consumían a través de la televisión. En la actualidad ya se consumen a través de cualquier aparato, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero la importancia que tienen estas narraciones continúan siendo exactamente las mismas. Por eso, finalmente, decidí organizar los contenidos de mi intervención como muestra la pantalla siguiente. Básicamente, exacto.
En esta pantalla vemos los 6 puntos de los cuales hablaré, obviamente de manera relativamente rápida, ya que este es un formato que nos cansa más a todos y que la parte más importante es la de sus intervenciones y preguntas. Pero bueno, para todo aquel que quiera ampliar las cuestiones que tratamos, tiene las publicaciones donde puede ir a ampliarlas. En los contenidos que desarrollaré están divididos como en 2 bloques. En un primer bloque, donde haré una revisión de los estudios, reflexiones y datos que tenemos sobre la relación de la narración audiovisual y la literatura infantil y cómo todo esto nos ha cambiado la manera de leer e incluso ha cambiado la manera de escribir los textos, de editarlos, de promocionarlos, etcétera. Y en una segunda parte, no tanto dar unas respuestas claras, porque no hay muchas respuestas claras, sino básicamente hacernos preguntas sobre cómo afecta todas estas cuestiones a la enseñanza de la literatura en el aula, cómo nos afecta a todos estos como docentes. Vamos a empezar ya. En la siguiente diapositiva comentamos cuál es la relación entre la narración audiovisual y la literatura infantil y juvenil. Yo he elegido, obviamente hay muchos tipos de relaciones, pero es importante, en primer lugar, fijar de qué estamos hablando. Cuando estamos hablando de narración, de relación entre narración audiovisual y literatura infantil, habitualmente todos pensamos en la más habitual, que es la adaptación, es decir, adaptaciones de, por ejemplo, obras clásicas como La Isla del Tesoro, como La Historia Interminable, que es una obra clásica de la literatura infantil, o más actuales como los Harry Potter, toda la saga de los Juegos del Hambre, el éxito que se inició en Internet de After, etc. Todas estas adaptaciones, como iremos comentando, ha tenido una consecuencia clara, y es que la mayoría, no solo de los alumnos que tenemos, de los chicos y chicas que tenemos en el aula, sino ya de muchos docentes, es que la mayoría conoce estos textos a partir de la adaptación audiovisual y no a partir de la obra, con lo cual se han perdido cantidad de matices, cantidad de propuestas ideológicas, etcétera, como iremos comentando a lo largo de mi intervención. El segundo tipo de relación entre audiovisual y narrativa es lo que podemos llamar de diálogo. Es decir, no hay una adaptación clara, pero sí que se genera un diálogo entre algunas de las propuestas de narraciones escritas y audiovisuales. Pretty Woman es una de las películas más conocidas y que habitualmente se reestrena en cualquier canal audiovisual. Y, como sabemos, lo que hace es reescribir la historia de la Cenicienta. Es un diálogo con esta tradición oral. Más interesante me parece, por ejemplo, la saga de Matrix o Desafío Total o Dentro del Laberinto, que son películas que han pasado a formar parte de lo que podríamos llamar los clásicos de la ciencia ficción y que curiosamente son películas que dialogan y mucho con La vida es sueño, de Calderón de la Barca, porque son universos de ficción que establecen un diálogo y una relación entre ambos. Luego tenemos lo que he llamado como narrativas fundacionales y que también será un punto que tendremos presente a lo largo de la intervención. ¿Qué significa esto de narrativas fundacionales? Lo que significa es que el audiovisual, mayoritariamente las grandes factorías como Disney, como la que inició George Lucas con Star Wars, lo que hacen es partir de las formas de narrar de la tradición oral mundial, mayoritariamente europea, pero también en oriental, Las Mil y una Noche a partir de Aladino, etcétera, y los reconvierte para crear nuevos mundos de ficción. De manera
que los consumos que tenemos actuales nos hacen mirar la tradición a partir del audiovisual y no a partir del escrito. Esta era como una de las primeras ideas que quería dejar. En la siguiente diapositiva, en la siguiente pantalla, vamos a la segunda idea. La segunda idea la he titulado "La televisión cambia la manera de leer". Porque esta era la afirmación que realizábamos en 2009 y hoy la cambiaríamos por "la narración audiovisual cambia la manera de leer". No cambia, sino ha cambiado definitivamente la manera de leer. Son los intercambios comunicativos que estas lecturas generan, provocan y facilitan, nos ha cambiado no solo la manera de leer, sino la manera de visitar las lecturas canónicas o las lecturas clásicas. Con motivo de esta conferencia, he revisitado yo también antiguas lecturas, esas lecturas que nunca tienes que abandonar, pero por atender cosas más urgentes has dejado de releer. Una de ellas es la de Martín Barbero, la que cito aquí al final de esta pantalla. Si todavía el libro está que se puede comprar o se puede leer, les aconsejo que lo hagan. Por eso la palabra clásico, cuando he releído estos días este libro, me ha venido a la cabeza el sentido de la palabra clásico, la palabra de la lectura canónica, de la lectura clásica. También un ensayo como este puede ser una lectura clásica. ¿Por qué? Porque es un libro que se escribió en 1999 y continúa teniendo toda la fuerza y toda la actualidad de cuando se escribió. Estos dos autores colombianos, Martín Barbero y Germán Rey, afirmaban en 1999, y verán ustedes que esta afirmación es actualmente más vigente que nunca, que desde el punto de vista de algunos adultos, decían ellos, pero yo creo que de una parte de la población, la televisión, ahora diríamos la narración audiovisual, provoca un desorden cultural. ¿Qué significa un desorden cultural? Significa que un adulto, vamos a situarnos un adulto docente, ante un niño o un adolescente que viene educado en la narración audiovisual, el diálogo que se establece con él provoca en el docente adulto este desorden cultural, es decir, una crisis de los mapas ideológicos. ¿Por qué este desorden? Me gustaría un poco reflexionar sobre esta palabra. Cuando se habla de desorden es porque hay un orden previo, un orden que se desordena, un orden basado en tradiciones, en costumbres, en lecturas clásicas, en hábitos culturales enraizados con una tradición propia. El desorden que provoca el consumo de televisión en aquel momento y de audiovisuales en este momento, obviamente no todos, pero sí una gran mayoría, lo que hace es desmitificar las tradiciones y las costumbres desde las cuales la escuela elabora tradicionalmente sus contextos de confianza. Es decir, cuando yo doy una clase de literatura, por ejemplo, de español, y yo me pongo ante una serie de adolescentes, doy por sentado que tenemos un contexto de confianza. Ese contexto de confianza significa que El Quijote es mejor obra literaria que cualquiera de las obras de Dan Brown. Pero para muchos, no sé, Dan Brown o cualquier autor actual de paraliteratura. Pero para muchos pueden conocer mejor este autor actual que, por ejemplo, la obra clásica. Eso significa que se desmitifica el contexto de confianza desde el cual trabajamos y se desdibuja el hábitat cultural. ¿Por qué se desdibuja? Porque se reformulan los sistemas de valores. Para centrar esta idea teórica, los dos autores hablan a partir de tres coordenadas esenciales. Hablan que este desarraigo se produce a partir de tres coordenadas principales: el espacio, la nación y el tiempo.
En el caso del espacio, comentan que el consumo de estos audiovisuales o de los audiovisuales que mayoritariamente se consumen, lo que provocan es un desarraigo a un lugar concreto. Se desterritorializa la forma de percibir lo próximo y lo lejano. También la nación. ¿Por qué? Porque son un conector con la globalidad. De manera que se pierde la ligadura con el territorio y con la lengua propia, que es el tejido y la reestructura de la concepción de nación que tenemos. Y también en el tiempo, porque la percepción del tiempo en el que se insertan estas narraciones está marcada por experiencias de simultaneidad, de instantáneo, de flujo, etc. Es decir, se confunde y se fabrica un presente diferente. Voy a poner un ejemplo en el caso para los adultos, porque creo que de esta manera se va a entender mejor lo que quiero explicar. Vamos a imaginar que somos consumidores de audiovisuales, de series audiovisuales, por ejemplo, de abogados. Mayoritariamente estas series audiovisuales tienen lugar, se hacen y se crean en Estados Unidos. ¿Qué provoca esto? Provoca que muchos de nosotros, a mí me pasa, conocemos mucho mejor cómo funciona el sistema judicial norteamericano, cómo trabaja un abogado, cuál es el papel del juez, cuál es el ritual de un juzgado, mejor de Norteamérica, de Estados Unidos, que de nuestro propio país. Vamos a imaginar que nos gustan los audiovisuales de política. Vamos a pensar en cualquiera de política de los que han tenido éxito últimamente, que mayoritaria House of Cards, el más lejano de Wild West, ay, no me sale, da igual. Vamos a pensar en estas series. Esto lo que provoca es que conozcamos mejor cómo funciona el sistema de elección norteamericano que el nuestro propio. A eso se refieren los autores Martín Barbero y Rey cuando hablan de espacio-nación, de nación, que al final estos consumos hacen que para un adolescente sea más cercano cualquier paisaje o cualquier calle o cualquier tienda de Manhattan porque la han visto 1000 veces en una serie de televisión, en un audiovisual, que un pueblo de Perú. Sobre la percepción del tiempo también es muy curioso porque muchas de estas series llamadas históricas, habitualmente, obviamente no todas, pero habitualmente, aunque se hacen en el pasado, los tiempos con los que los personajes funcionan son del presente. Si leemos, por ejemplo, novelas del siglo XIX, del siglo XVIII, una de las cosas que nos pueden llamar más la atención es el paso del tiempo, cómo se mide el tiempo desde la mañana, la tarde y la noche, que es una percepción temporal absolutamente diferente a la nuestra. Si vemos una serie de estas, el tiempo ocurre de la misma manera que pasa en la actualidad. Con lo cual, aparentemente estamos viendo series del pasado, pero nos mantenemos en este presente. Y todas estas cuestiones nos han cambiado absolutamente nuestras formas de leer y de percibir lo que leemos. Pasamos a la siguiente pantalla. Y en la siguiente pantalla, para mostrar de alguna manera otro cambio, de manera muy breve, revisaremos cuáles son los puntos en contacto entre las narraciones audiovisuales y las llamadas relatos literarios, que dicen algunos, y que desde la filología llamamos mayoritariamente paraliterarios. Yo he elegido 4 características en cualquiera de las publicaciones que pueden ustedes consultar en mi página web. Todo esto lo he desarrollado mucho porque es una línea de investigación que he ampliado continuamente y que he trabajado mucho. Pero nos vamos a quedar en estas 4. La primera tiene que ver con la serialidad. Obviamente son narraciones todas ellas, tanto las escritas como las audiovisuales, seriales. ¿Qué significa seriales?
que el punto principal es la repetición. Hay una repetición en los diferentes elementos de los diferentes elementos de la narración. Son repeticiones de protagonistas, de personajes y de estructuras, sobre todo, que es lo que veremos a continuación. Otra cuestión fundamental es el estilo. Un estilo que, por ejemplo, nos ha llevado a obras como Los Juegos del Hambre, que creo que es una de las más representativas, la saga de los 4 libros de la saga de Los Juegos del Hambre, o muchas narraciones actuales, sobre todo para adolescentes. Un tipo de estilo narrado en un presente y una hora, de manera que crea una ficción que más que leer estás mirando. Eso se consigue a través de diferentes recursos que ahora no tenemos tiempo de comentar, pero que pueden ser el diálogo, la narración, múltiples diálogos, la narración en presente, etcétera. El tercer aspecto que es fundamental y que está muy relacionado también entre el audiovisual y estas narraciones muy ligadas a las características del audiovisual es las técnicas de identificación que se utilizan. ¿Por qué se utilizan técnicas de identificación? Porque se busca un lector que se enganche con esa obra. De manera que esta identificación lo que produce es que el lector no pueda generar una distancia con aquello que lee, porque su identificación es enorme y lo que quiere es inmediatamente volver a leer una obra similar. Para conseguir estas técnicas de identificación se consiguen a través de un tipo de narrador, de la construcción de un tipo de personajes, etc. Y finalmente las estructuras narrativas. ¿Por qué son importantes las estructuras narrativas? Porque si analizamos la mayoría de la literatura infantil y juvenil y muchos de los relatos de adultos, exactamente igual que las narraciones audiovisuales, mayoritariamente, en un 99%, siguen lo que llamamos o bien 2 tipos de estructuras. La estructura quinaria que mostramos en la diapositiva que viene a continuación, en la siguiente pantalla, que es una estructura que organiza los hechos en 5 funciones o secuencias, la situación inicial, inicio del conflicto y tal. Este tipo de secuencia ha variado mucho desde el siglo XIX, por ejemplo, la situación inicial. En los relatos del XIX, la situación inicial era muy, muy importante. Pero, ¿qué ocurre con la influencia del audiovisual y sobre todo con las nuevas maneras de vender? Pensemos que nosotros si compramos en Amazon o muchas editoriales, en sus páginas web nos ofrecen un primer capítulo del libro. Por tanto, este primer capítulo es una herramienta de marketing fundamental. Eso significa que ha habido una variación de estos inicios provocada no solo por el audiovisual, sino por la forma de vender virtual de estos relatos. ¿Esto qué ocurre? Pues que mayoritariamente los relatos se comienza con un inicio del conflicto, con un conflicto directamente. ¿Por qué? Porque si con el primer capítulo lo enganchamos, que es la primera entrega que se realiza, inmediatamente se venderá la obra. El segundo tipo de estructura que podemos ver en la siguiente diapositiva es la estructura que llamamos de el relato de iniciación. Es una estructura que Vladimir Prop sacó a partir del análisis de las narrativas de las narrativas tradicionales rusas y que posteriormente Vogel lo que hizo fue una reestructuración de esta estructura para trabajar con los guionistas en aquel momento de Hollywood. Este tipo de estructura es el que siguen todas las novelas de Harry Potter o películas clásicas como E.T., El Rey León, Titanic o 1000 películas más y que las podemos ver continuamente. Y pasamos ya al segundo bloque de mi participación, porque aquí lo que quería era dejar como 3 ideas fuertes
que para ver de una manera como una tormenta de ideas, para ver de una manera rápida cómo nos ha cambiado y cómo nos afecta todas estas cuestiones. Como he dicho, no voy a hablar de cuestiones concretas de actividades. En este libro que tienen aquí, que se pueden bajar sin ningún problema, sí que tienen actividades concretas sobre cómo trabajar desde el audiovisual, desde el oral o el digital. Yo lo que quiero es recordar lo que hemos comentado en el punto 2, sobre cómo el relato audiovisual cambia la forma de leer. Recordemos lo que decían Martín Barbero y Rey, cuando decían que desde el punto de vista de algunos adultos, estos relatos han provocado un desorden cultural, una crisis de los mapas ideológicos a la vez que ha erosionado los cognitivos. ¿Cómo afecta esto a la enseñanza de la literatura? Afecta de muchísimas maneras. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando nosotros hablamos y hacemos referencia a un relato de la tradición oral, como puede ser La Cenicienta. La Cenicienta que nosotros podemos conocer a través de la versión de los hermanos Grimm. En la versión de los hermanos Grimm, por ejemplo, no hay esos elementos que son básicos en Walt Disney. No aparece ni en la versión de los hermanos Grimm ni en ninguna versión europea. Aparece ni el hada madrina, no aparece el zapatito de cristal, no tiene la obligación de retirarse del baile a las 12 de la noche y obviamente cuando acaba con las hermanastras no se lleva de maravilla. El adolescente que tenemos delante o el niño sí que tiene estos referentes porque mayoritariamente, aunque no haya visto la película de Walt Disney, las reescrituras sobre la Cenicienta no se han realizado a partir de la tradición oral, sino que se han realizado a partir de Walt Disney. Por tanto, aquello que nosotros imaginamos que es la Cenicienta no es aquello que imaginan los niños. Pondré otro ejemplo clásico, Peter Pan. El Peter Pan que las personas que no han leído la obra de Barrie conocen, no tiene absolutamente nada que ver con el Peter Pan de Barrie. El de Walt Disney no es el de Barrie. La Sirenita de Andersen tiene poco que ver con la Sirenita de Walt Disney. Vamos a la siguiente pantalla. Esto nos muestra otra pregunta, porque justamente aquí es donde estoy ahora trabajando. Y es que todas estas cuestiones nos lleva a plantearnos una pregunta que es esencial y que es la que debemos de preguntar. Yo creo que a veces las preguntas que nos hacemos no siempre son las preguntas importantes. La pregunta importante no es qué leer en la escuela, sino cómo afecta todas estas cuestiones a la enseñanza de la literatura y entonces cómo plantearnos de otra manera la manera de enseñar la literatura o a enseñar a leer literatura. Mientras yo iba con todas estas cuestiones dándole vueltas a la cabeza con el equipo de trabajo y tal, en 2014 salió un libro publicado de Michel Bachar. Él es investigador y editor digital. El libro es muy interesante y está pensado sobre todo en la edición digital, pero a mí me interesó sobre todo desde el punto de vista de la lectura, de cómo entendemos la lectura y la lectura literaria. Bhaskar el que propone es trabajar el contenido, lo que es, vamos a pensar por ejemplo en el contenido del Quijote, lo que es el contenido del Quijote en combinación con dos conceptos que son complementarios, lo que él llama el marco sería aquello que este contenido llena, y el modelo sería aquellas construcciones y formas anteriores que hemos usado
como modelos. Es decir, Bhaskar lo que propone es romper este tándem que durante siglos nos ha acompañado y que liga contenido y libro-papel, sea cual sea el formato del libro-papel. No voy a entrar ahí, da igual, ya sabemos que los formatos han cambiado a lo largo de los siglos, etc. Él lo que propone es romperlo. Es muy difícil romper esto porque también tenemos mapas cognitivos y conceptuales de siglos que nos han forjado a verlo todo conjuntamente, como si el Quijote fuera un solo Quijote. En la diapositiva que tienen ahí, lo que vemos es que este contenido, por ejemplo, se puede conocer a través de una edición original, a través de una edición anotada, pero es muy posible que el alumno, si lo ha leído, lo haya leído a través de una adaptación. Y las adaptaciones son muchas y diversas. Puede ser una adaptación escrita de uno de los episodios. Puede ser una adaptación a otro tipo de formato, como por ejemplo el cómic. Pero también puede ser una adaptación audiovisual. Puede ser unos dibujos animados que vio de pequeño y le recordó determinadas características o determinadas partes del Quijote que le llamó más la atención, que le hizo sonreír, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos, es decir, cómo afecta todo esto a la enseñanza de literatura? ¿Cómo podemos trabajar con estos conocimientos con los que ya llega el estudiante sobre esta obra? Porque muchas veces lo que ocurre es que hablamos de una obra literaria determinada al alumno como si aquello de lo que nosotros hablamos es lo mismo de lo que ellos conocen. Y a lo mejor nosotros estamos hablando de un Quijote que conocemos a través de la lectura del original, pero ellos piensan en el Quijote de los dibujos animados que vieron de pequeño y por tanto ahí no se puede producir ningún tipo de diálogo. En la siguiente pantalla nos plantearemos la pregunta final. A partir de todo esto que hemos comentado, ¿es posible la lectura de las obras clásicas? Evidentemente sí que es posible. No solo es posible, sino que es necesario y, si me permiten, es obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué lo es? Porque durante la enseñanza obligatoria es el único tramo, el único periodo de la vida de un ciudadano en el que puede tener acceso a una cultura que no sea industria del entretenimiento. Es decir, nosotros como maestros y maestras, solo mientras los niños están realizando su educación obligatoria, podemos trabajar con ellos muchas obras que, si no, cuando luego abandonen la escuela, jamás las van a leer. Porque desgraciadamente y mayoritariamente esta sociedad no propone o no ayuda a que cuando abandonas la enseñanza obligatoria puedas volver a leer aquellas obras canónicas, aquellas obras clásicas, aquellas obras fundacionales de la historia de la humanidad. Por lo tanto, la pregunta no es ¿qué leemos en el aula? Debemos leer las obras canónicas, las obras clásicas, debemos conocer desde infantil hasta que finaliza la educación obligatoria todo nuestro patrimonio, el patrimonio literario peruano, el patrimonio literario europeo americano compartido por todos los países que conforman una misma literatura, y también aquellas obras que conforman la literatura universal, aquellas obras que son indiscutibles. ¿Eso significa darles a leer por continuar con el Quijote? El Quijote no, porque la pregunta ya he dicho que no es
qué leer, sino cómo leer. Cómo leer y cómo leer a partir de todas estas cuestiones que hemos comentado desde el inicio de la charla. Obviamente en 45 minutos o 40 minutos de la charla no vamos a poder dar soluciones, entre otras cosas porque no hay soluciones. Esto sí que se puede realizar y hemos trabajado y analizado diferentes propuestas de docentes españoles que han hecho este trabajo de obras clásicas continuamente y lo han hecho maravillosamente, muy bien. Sí que sabemos que hay una serie de pautas. Por ejemplo, la lectura siempre, este tipo de lectura, es decir, de leer para la educación literaria, ha de ser una lectura guiada y compartida. Es decir, guiada por el profesor y compartida. Compartida por el grupo clase y compartida por el profesor. No necesariamente de obras completas, no necesariamente de originales, porque pueden ser fragmentos, pueden ser adaptaciones de diferentes tipos, etcétera. Obviamente, hablar de adaptaciones es hablar de otro tema, porque hay adaptaciones de todo tipo. Otra cuestión es que la educación literaria se ha de transformar en una experiencia de vida desde los primeros niveles de la educación. Es decir, no tiene sentido decir, bueno, ya tienen 14 años, ya pueden leer tal cosa. No. En educación infantil, desde que son más pequeños, se les puede poner en contacto con obras como Las aventuras de Ulises, por ejemplo. ¿De qué manera? Ulises, sus narraciones son cuentos orales. En su momento lo fueron. Pueden ser cuentos que les narremos, pueden ser aventuras que luego ellos representen como clase a la manera de un teatro. De manera que si la Odisea, por ejemplo, la han escuchado cuando eran niños, luego han leído determinadas adaptaciones y luego en secundaria nos ponemos con ella a trabajar de una manera, nos ponemos a trabajar con ella, cuando llegan a la secundaria no es tan difícil trabajar estos textos, porque desde infantil los han estado viviendo, han formado parte de su experiencia de vida. Y luego nos tenemos que plantear como 3 grandes objetivos cuando hablamos de la educación literaria. Generar una respuesta afectiva hacia estos textos de ficción, hacerlos progresar, por eso es muy importante un plan de lectura desde infantil hasta que abandonen la escuela, un plan de lectura a través del cual a lo largo de la vida de estos chicos y chicas progresen en la complejidad interpretativa de estos textos, conociendo cuáles son las convenciones de su tradición, de los contextos históricos, etcétera, y construir una experiencia de lo literario como componente de la cultura, no de la industria del entretenimiento, sino de nuestra cultura y de nuestra herencia literaria. Porque si no, el audiovisual, como hemos comentado, al final lo que pasa es que nos arranca de nuestra herencia literaria y de nuestra cultura para llevarnos a otra que obviamente no es nuestra cultura. Finalmente, en la última diapositiva, en la última pantalla, creo que es muy importante diferenciar y tener en cuenta lo que es el fomento de la lectura y de la educación literaria. Ambas, leer para gozar, para compartir, para socializarse, para tener experiencias, es importante que esté presente en el aula y en nuestro trabajo con ellos, con los chicos y chicas, pero formar lectores literarios a partir de una literatura fundacional, de un canon literario universal, del canon de nuestras culturas y de nuestras tradiciones es fundamental y es algo que no podemos obviar. Son muchos los problemas que tenemos y eso está claro, no es una tarea fácil, por eso creo que nos tenemos que reivindicar
reivindicarnos como grandes profesionales, los maestros y maestras, como un trabajo muy difícil que tenemos que realizar y que obviamente tampoco vamos a poder realizar solos. Necesitamos la ayuda de las familias, necesitamos la ayuda de la sociedad y necesitamos ayuda de instituciones como la Casa de la Literatura para pensar sobre todas estas cuestiones y hacer que nuestro trabajo sea cada vez más efectivo y sea mejor. Así que hasta aquí mi parte de la charla. Muchísimas gracias a todos. Me encantaría ver sus caras y poder ver sus expresiones y poder estar ahí en ese sitio maravilloso que es la Casa de la Literatura y en esa plaza fantástica para poder interaccionar de una manera mejor con ustedes. Pero espero que esto del COVID pase pronto y en algún momento nos volvamos a ver. Muchísimas gracias y estoy atenta a sus preguntas y a sus propuestas. Hola, Carlos. Gracias. Yo quisiera pedirle a Ricardo que nos ponga unos aplausos pregrabados. Gracias, me imagino Carlos. que las personas que nos están acompañando a través de Facebook y de la transmisión de la conferencia estarán aplaudiendo. Ha sido muy iluminador escucharte, Gemma, y creo que vamos a continuar con esta iluminación, porque tenemos algunos comentarios muy interesantes de la gente que nos está acompañando. No son muchos, así que voy a empezar dándome la libertad de leer las intervenciones tal como han sido emitidas y pues planteártelas para continuar con los comentarios. La primera intervención que tuvimos fue de Carlos Torres. Carlos Torres pide que por favor profundices un poco la explicación en cuanto a la comparación que hacías al inicio entre la lectura del Quijote y la lectura de Dan Brown. Esta visión relativa entre ambos polos literarios, aunque creo que lo has aclarado más profundamente hacia el final de la intervención. Carlos Torres nos pregunta: no entendí el ejemplo del Quijote y una de Dan Brown en lo que se refiere a lo de la confianza. Por ejemplo, me gusta mucho El Principito, pero no puedo afirmar que sea mejor que Azteca de Gary Jennings. Vale. La cuestión no es mejor o peor, porque Dan Brown es un relato perfecto para literario. ¿Por qué? Porque Dan Brown, cuando escribe cualquiera de sus obras, que básicamente es la misma obra siempre, pero con algún cambio de escenario, etcétera, pero sigue la misma estructura y utiliza exactamente lo mismo en cada una de ellas. Es lo que es un tipo de obra que tiene la finalidad de ser vendida en grandes cantidades en el sentido de llegar al máximo de gente posible. Situada esta obra en este contexto, en este paradigma de relato para ser vendido a grandes públicos, este relato es perfecto y está muy bien hecho. Pero el mundo de los relatos es diverso y si son aquellos relatos que llamamos, o que en la teoría de los polisistemas dicen que son relatos de frontera. ¿Por qué? Porque son relatos que están muy pensados para un momento determinado y envejecen muy rápidamente. Esa es la diferencia con las obras clásicas, con las obras con las que hemos dialogado a través de los tiempos y a través de los siglos y a través en sitios diferentes. ¿Eso qué significa? Respecto a lo que comenta Carlos de la confianza, de los marcos de confianza, que para una persona educada que tiene una educación literaria, en su marco de confianza tiene muy claro que es un relato clásico y otro que no lo es. Pero cuando llega un chico que no tiene ese mismo marco, no entiende la diferencia entre uno y otro y el Quijote es aburrido porque no sabe leerlo, mientras que los otros relatos son bonitos, son fáciles de leer y le da un valor mayor. Eso no está ni bien ni mal, simplemente
que cuando estamos en la escuela nos rompe y muchas veces no sabemos cómo tratar estas cuestiones o cómo contestar o cómo dar valor a una tradición literaria propia, por ejemplo. A eso me estaba refiriendo. Muchas gracias, Gema. Espero que la inquietud de Carlos haya sido respondida. Les voy a pedir, por favor, a nuestros amigos que están enviando comentarios, amigos y amigas que están enviando comentarios a través de Facebook, que traten de ser más breves para que la lectura de sus comentarios no nos lleve mucho tiempo y podamos tener mejor diálogo. La siguiente pregunta que recibimos hace un rato, durante el tiempo que conversabas, Gema, es de Bruno Bedoya, que nos dice: ¿qué hay del viaje del héroe de Campbell? ¿Es también válido combinarlo o complementarlo con el esquema quinario o con la propuesta de Propp para trabajar la comprensión y la producción de relatos? Sí, es similar a Vogler, es muy similar. Básicamente, yo he citado Vogler, pero podría haber citado el otro. Básicamente es eso, es una manera de relatar que nace en la narrativa de tradición oral, que luego se avanza, no sé, es que utilizar las palabras cuando eres filólogo es difícil, pero que luego vive una nueva vida en el siglo XIX con todos los relatos que se publican en prensa, los relatos populares, pensemos en el Conde de Montecristo, en todos los relatos de Julio Verne, etcétera. Y luego en los relatos de radio, las telenovelas tan importantes que hemos olvidado mucho cuando hablamos del relato popular y que Martín Barbero ha trabajado muchísimo, y luego en el relato audiovisual. Básicamente, si hacemos este recorrido, este tipo de estructura, no tanto el quinario en estos tipos de relato que he mencionado, sino el del relato de iniciación de Propp, Vogler y el que menciona. Básicamente es eso. Muchas gracias. Gracias, Gema. Marisa Fuel nos preguntaba algo muy interesante, muy importante, pero que quizá escapa un poco al ámbito de conversación en el que estamos en este momento. ¿Cómo promover, nos pregunta Marisa Fuel, cómo promover esos espacios de lectura visual desde la educación remota donde no hay acceso a Internet? Pues mira, no lo sé, francamente, porque con la COVID-19 este ha sido el gran problema que hemos tenido. Ha sido un problema que hemos tenido en la universidad y es muy difícil, porque o hay una gran apuesta del Estado por intentar que todos los niños tengan un acceso a Internet, o es muy difícil hacerlo. Aquí en España y en mi comunidad autónoma, en Valencia, ha habido una apuesta muy fuerte porque todos los niños tuvieran una tableta y un acceso a Internet para poder conectarse a las clases, porque este es el gran problema por el que estamos pasando en la actualidad. En la universidad, en menor medida, pero también nos ha pasado. Por ejemplo, yo di en la clase que yo tenía en el segundo cuatrimestre, que fue justo cuando la pandemia, al final, como no utilizábamos una plataforma como esta que tenemos en la universidad, porque en algunas casas sí que había acceso a Internet, pero había un ordenador para los dos padres que estaban trabajando online y para dos hermanas, con un ejemplo concreto, pero eran varios, que también tenían que seguir la clase. Y al final lo que hicimos fue utilizar el WhatsApp. No sé, aquí el WhatsApp lo utilizamos muchísimo. Hice un grupo de WhatsApp con los 30 alumnos y conmigo, y el grupo de WhatsApp era lo que utilizábamos para la clase, por ejemplo, y funcionó muy bien. Pero obviamente si no hay un acceso a Internet, si no hay unos aparatos mínimos, es muy difícil todo esto, pero muy difícil. Y esto es uno de los temas que nos tenemos que plantear en la situación que estamos viviendo en la actualidad. Claro. Yo añadiría brevísimamente, bueno, en primer lugar, un comentario de Ángela Cabrejos que aparece por el Facebook, que es utilizar el teléfono, que es una estrategia. Sí. Habría que planear la forma de hacerlo, de estructurarlo de una manera muy efectiva, pero añadiría yo que lo que corresponde aquí es presionar al gobierno, al Estado, para que sea reconocido como derecho humano el acceso a Internet, el acceso a la información, y se lleve a cabo
la inversión en infraestructura que se necesita para realizar esta cuestión. También están por ahí inutilizados recursos que son muy comunes en los lugares donde no hay acceso a Internet, que son la radio y la televisión abierta. Exacto. Entonces, por ejemplo, el mecanismo de educación a distancia utilizando televisión abierta que se ha llevado a cabo en muchos países de América Latina ha funcionado durante este periodo de crisis de salud, ¿no? Para continuar con las preguntas y comentarios, tenemos uno de Sandra Suazo, que me parece muy importante porque pone en contexto que el problema del distanciamiento hacia la literatura a partir de la exposición a otros medios de difusión del relato, como es la televisión, como es Internet, como es el audiovisual, etcétera, ya existía desde que existe el cómic. Yo me acuerdo haber leído mi primer Moby Dick en una adaptación en cómic en los años 70, y no conocí el verdadero Moby Dick hasta que era un adulto, ¿no? En fin, Sandra Suazo nos comenta: la primera entrada a un libro clásico suele ser la adaptación al cómic, al lenguaje actual, al formato audiovisual. Existe una necesidad entonces de conocer cuáles son esas formas de consumo de los niños y jóvenes para poder dialogar con ellos y acercarnos juntos a los clásicos. ¿Cómo lograrlo?, nos pregunta Sandra, en un contexto que sanciona desde la escuela las nuevas formas de consumo de ficción de los chicos. ¿Cómo lograr sobreponernos a la apabullante presencia de las otras formas de relato? Muy bien. Sandra, a mí me encantó la mesa redonda de las otras lecturas, y allí se hablaba bastante de estas cuestiones. Y una de las cuestiones que me encantó, porque, bueno, cuando conectas te gustan más las cosas, es obvio, que ellos comentaron mucho en esa mesa redonda, donde comentaban del trabajo del cine en la escuela y tal, era que hablaban de la importancia de no sancionar, como tú dices, que es muy importante. No se trata de sancionar, no se trata de decir tú el consumo que haces no es adecuado. Criticar, decir que está mal, etcétera, todo esto es absurdo. Esto es lo que hay. Lo importantísimo es conocer cuáles son los conocimientos que tiene el chico o la chica cuando viene a nuestra clase. Ese conocimiento lo podemos realizar en el aula, un profesor solo, o en el centro como grupo. Es decir, hay muchos, de la misma manera que hay docentes que se ponen a explicar una obra literaria pensando que esa persona ya conoce algo, o pensando que no sabe nada. En ambos casos, yo creo que hay un problema, porque lo importante es saber qué es lo que conoce. Como tú dices, Carlos, lo puede conocer a través de un cómic. Entonces, es muy importante esa primera sesión de poner en común qué se sabe sobre los consumos previos. Y no se trata de decir que ese consumo está mal. Se trata de ese conocimiento que traemos, transformarlo en un conocimiento crítico. Crítico no quiere decir malo, de decir que aquello está malo, sino en ver cómo era esa lectura, cómo era el diálogo de esa lectura con el original, y a partir de ahí trabajar y realizar la lectura avanzar en esa lectura. Por tanto, yo creo que es fundamental saber qué conocimientos traen al aula antes de empezar a trabajar. Muchas gracias, Gemma. Continuamos. Voy a leer nada más la última parte de la intervención de Lynn Beltrán, que es muy interesante. Ella se expresa en contra de la obligatoriedad de la enseñanza en cualquier tipo. Dice así, Lynn Beltrán: discrepo de la obligatoriedad de la enseñanza de cualquier obra literaria. El amor por la literatura no se obliga, se guía, se orienta, sin presión, sin obligación. Amar desde la obligatoriedad vuelve enfermas a las sociedades. ¿Puedes, Gemma, comentarnos a qué te refieres con es obligatorio leer los clásicos? Sí, me refiero en que hay un currículum y que hay una serie de cuestiones que tenemos que trabajar antes de que un chico acabe su enseñanza obligatoria. Que hay unas horas determinadas, hay unos recursos determinados, y dentro de esto nos tenemos que plantear entre todos qué es lo que un ciudadano peruano debería
me da igual utilizar el verbo que sea, sería conveniente que conociera antes de acabar sus estudios obligatorios. Porque cuando un chico acaba sus estudios obligatorios, la mayoría, o al menos esa es mi experiencia en España, cuando acaba sus estudios obligatorios, su relación con la literatura es nula, absolutamente nula, porque no hay ni una televisión, no hay unas políticas públicas de lectura, etcétera, que le lleven a leer literatura. Sí que lo hacen nuestros hijos, sí que lo hacen las personas de nuestros entornos, de las personas cultas, pero no lo hacen el 90% de la población. En este sentido, yo creo que debe de haber como una especie de pacto sobre qué es lo que una persona tiene que conocer antes o tiene que acercarse a leer. La palabra obligatoriedad, yo sé que en el mundo de la literatura y de la lectura nos gusta, podemos poner otra, pero sí que nos tenemos que poner de acuerdo en qué lecturas o qué conocimiento de nuestra historia o qué cosas tiene que saber antes de acabar. Voy a poner un ejemplo. El estudio de la filosofía o de la historia en la mayoría de los países ya no forma parte del currículum de la mayor parte de las clases sociales que hacen una enseñanza obligatoria. Sin embargo, muchos de los hijos de los ricos estudian filosofía, un grado de filosofía, antes de especializarse en estudios de máster. ¿Por qué? Porque la filosofía te enseña a pensar de otra manera. La filosofía te enseña a pensar diferente de los demás. Y eso es un plus que tienen solo algunas personas. Por lo tanto, yo creo que es importante plantearse qué debe de saber una persona o qué conocimientos le vamos a ofrecer a una persona antes de que acabe su enseñanza obligatoria. Me da igual que sea obligatorio o que utilizar otra palabra, a eso me estoy refiriendo. Ya, muchas gracias, Gemma. Yo añadiría nada más, a lo mejor estoy un poco trasnochado, pero la recomendación de leer siempre aquella conferencia de Ítalo Calvino, ¿Por qué leer los clásicos?, que es fabulosa, argumentos muy sólidos de por qué es importante que los clásicos sigan presentes en nuestro tiempo y que además ayuda a entender la importancia del clásico por encima del flujo de mercado de literatura infantil y juvenil, que no necesariamente es muy de alta calidad, ¿no? El clásico es calidad garantizada, calidad literaria garantizada, de conocimiento, de sabiduría, de diversidad, y esas son las cosas que nos comenta por allá Calvino, un escritor fabuloso. Es que, perdona, Carlos, es que tenemos la sensación de que aquello que como si, es una sensación mía, no tengo datos ni nada, como si a mí me gusta esto y el hecho de que a mí me guste, ese acto de gustarme, está libre de todo perjuicio y libre de toda obligatoriedad. Y vivimos en una sociedad que a través de Internet, a través de las redes sociales, a través del bombardeo de 1000 sitios, nos está modelando qué nos gusta o qué nos gusta o qué no nos gusta. Y en ese sentido, la escuela es un sitio donde debe demostrarnos otras formas de culturas y otras formas de pensar y de ver la realidad. Esa es la escuela que pensamos desde el principio de los siglos, ¿no? Una escuela que nos defienda de la industria del entretenimiento y que nos defienda de unos consumos culturales, como dices, contrarios a lo que tú has comentado. Muchas gracias, Gemma. María Viñas nos pregunta, para producir literatura para la diversidad infantil, ¿podrías, Gemma, indicarnos algunos requisitos para la producción de literatura para la diversidad infantil? Yo creo que lo primero es conocer qué es lo que hay y qué es lo que podría haber. Es decir, para saber si la literatura que hay ahora mismo no es diversa, es analizar todo lo que se publica y lo que se publica en otros países. A partir de ahí también sería importante ver qué diversidad de alumnos y de estudiantes y de niños tenemos en nuestra escuela, en nuestro barrio, etcétera, y confrontar aquello que aparece en la literatura infantil
con aquello que muestra la realidad. De todas formas, yo creo que la literatura infantil es justamente un tipo de literatura que está muy alerta a las necesidades de la sociedad y que es un buen reflejo de la diversidad social, muchísimo más que mucha literatura adulta en este sentido. Pero obviamente una diversidad de todo tipo, diversidad de procedencias, diversidades culturales, diversidades sexuales, diversidad de todo tipo. Yo añadiría como requisito indispensable para producir literatura para la diversidad infantil la visita frecuente a la Casa de la Literatura, porque ahí es donde vive la diversidad de literatura para niños y jóvenes. Así que una solución es la Casa de la Literatura. Miguel Azabache nos pregunta lo siguiente: si hay adolescentes que leen para literatura, ¿está reñida con el plan lector de la escuela o solo el plan lector puede estar, o solo puede haber literatura canónica dentro del plan lector? Es decir, si hay contacto de los chicos con esta paraliteratura, ¿qué hay de positivo o de negativo al respecto? Vale, evidentemente las dos tipos, es que esto da para otra conferencia, pero bueno, los dos tipos de lecturas tienen que estar presentes. Lo que yo me planteo y que tengo la duda es qué interés tiene, por ejemplo, dar a leer para literatura, este tipo de literatura que les gusta a los chicos desde los gustos del profesor, sino que básicamente son los chicos los que llevan estos tipos de lectura, hacen sus propuestas a través de los canales de booktubers, a través de cantidad de propuestas que pueden realizar online, como por ejemplo hacer trailers de lectura, etcétera, todas estas cuestiones. Y obviamente la paraliteratura y la educación literaria en el canon debe de estar en este plan de lectura. La cuestión es que tenemos que tener muy claro qué es una cosa y qué es otra, y qué trabajamos con una cosa y qué trabajamos con otra. Yo creo que es eso. Es que es más complejo. Ya sé que no estoy dando una respuesta, pero bueno, en mi página web podrán encontrar más cuestiones sobre este tema. Yo añadiría lo importante que es, yo sé que a veces no tenemos el tiempo, los docentes, los mediadores, para exponernos a los productos culturales que consumen los chicos, videojuegos, series de televisión, cuentas de Instagram o de YouTube que ellos siguen y que les generan diálogo cultural. Nosotros como mediadores y como docentes deberíamos de exponernos a esos contenidos para saberlos manejar con ellos. Si no conocemos lo que ellos consumen, no vamos a poder entablar un diálogo fructífero. Tengo esa impresión. Y yo creo que ahí es muy importante ese papel de guía del profesor. El profesor no es el que tiene toda la información. Esa información la tienen ellos, y por eso es muy importante generar prácticas de diálogo con ellos, en las que ellos presentan estas prácticas, pueden analizarlas, pueden reflexionar sobre por qué les gusta o por qué no les gusta, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo muy importante de reflexión con ellos, y son ellos los que aportan aquello que conocen y Estamos perdiendo un poquito el audio de Gema. No sé qué pasó por ahí, Ricardo. ¿Me escuchan? No estoy escuchando a Gema. No sé si el problema es mío. Ya. Se apagó. Ya te escuchamos, Gema. Gracias. Vale, gracias. Eso es lo que... La última parte, no sé si la habéis oído. Básicamente, que el conocimiento sobre todas estas cuestiones que has comentado, Carlos, lo lleva el alumno. Y el profesor lo que puede proponer son unas prácticas de reflexión, a partir de preguntas de por qué te gusta esta novela, por qué te gusta este perfil de Instagram, por qué te gusta este booktuber, y reflexionar y ahondar sobre estas prácticas de entretenimiento. Ya, muchas gracias, Gema. Cucha nos hace una consulta que me parece fundamental. Hoy se habla mucho del storytelling por todas partes. Es parte de estas cosas que
que se ponen un poco de moda en el universo del trabajo, el coaching, el storytelling y todas estas cosas. Cucha nos pregunta si puedes comentar tu punto de vista respecto al llamado storytelling que se está promoviendo para el ejercicio de la escritura. ¿Qué es el storytelling? ¿A qué os referéis por el storytelling? No lo sé. Es una técnica aparecida obviamente en los Estados Unidos que lleva, digamos, a la gestión laboral en muchos ámbitos a que sea desarrollada a través del relato de lo que sucede. Hay que aprender a contar nuestra historia, el storytelling. Ya sé lo que es que no entendía. Ya, ok. Pero lo decís en el caso del mundo de la educación. Yo creo que la pregunta de Cucha se refiere más bien a tu opinión con respecto a este espectro simbólico que llamamos storytelling y que de repente aparece por todas partes. Ya, pero es que eso son modas, ¿no? De alguna manera, el mundo del relato es fundamental y imagino que os estáis refiriendo a generar narraciones o relatos para crear una identificación mayor con el público, sea en cualquier cosa, sea en lo que sea. Y está bien, lo que pasa que el relato el relato, por ejemplo, puede funcionar para generar una identificación, pero en muchos momentos es muy importante que el alumno no siempre se identifique con aquello que le estás contando, porque si te identificas continuamente, tu parte crítica es mucho más difícil. Las historias que se están creando yo ahora estoy trabajando mucho con Instagram, en los stories de Instagram, por ejemplo, donde continuamente dices que has de crear una historia, no simplemente colgar fotos separadas, o por ejemplo, cómo transformar cualquier tipo, yo qué sé, es que puede funcionar en cualquier lado. Pero vuelvo a repetir, yo creo que es importante separar lo que es el mundo de la educación y las modas de la industria del entretenimiento. Separar no quiere decir que no estemos atentos a lo que pase, pero no podemos ir enloquecidos a la búsqueda o incorporar sin una reflexión previa lo que ocurre afuera. Por ejemplo, los booktubers han funcionado muy bien en la industria del entretenimiento para la promoción de la lectura fuera de la escuela. Han funcionado muy bien. Y en la escuela hay ahora muchas bibliotecas y muchas escuelas que están trabajando esta técnica con sus clases, transformando lo que es un cuento o una historia escrita en un relato oral para promocionar o para evaluar una lectura o para compartir una lectura, etcétera. Pero eso reclama una reflexión previa por parte del profesor para ver si eso puede funcionar o no puede funcionar en la escuela. No podemos inmediatamente incorporarlo sin ligarlo con lo que estamos haciendo antes o lo que haremos después. No sé si me explico. Sí, yo creo que sí es difícil responder la pregunta. Fanny Saavedra nos explica en los comentarios que el storytelling es una práctica que realizan en las maestrías, o sea que es una cuestión como del mundo académico, para que los alumnos relaten y escriban sus historias, que básicamente está orientada para la creación y escritura, su historia personal, en pocas palabras, incentivando la escritura y la producción de textos. O sea que es una nueva forma de llamar algo que conocemos desde hace mucho tiempo. Yo tenía una pregunta relacionada con uno de tus comentarios al inicio de la conferencia, Gemma. Mencionabas que la adaptación de una obra literaria al cómic o al cine o a la serie de televisión pierde matices, pierde elementos que son propios de la literatura escrita, se pierden como elementos de estas cuestiones. Mi pregunta sería, ¿no es que también se ganan otros matices, como por ejemplo la exposición del espectador a una paleta de color o a una forma de relato visual
en donde la perspectiva de las cosas visualmente nos dice mucho sobre lo que estamos leyendo. Es decir, no hay nuevos matices que poner atención en estas nuevas o estas otras productos culturales a los que los jóvenes y niños se exponen. Sí, cuando digo que pierden, lo digo cuando te sitúas, todo pierde o gana, por eso hablaba del desorden también. Todo pierde o gana dependiendo de dónde te sitúas. Si tú te sitúas en la obra literaria y ves la adaptación, se pierde. Si te sitúas en la audiovisual, se gana. Obviamente se pierde y se gana. Y obviamente hay adaptaciones cinematográficas maravillosas que en algunos casos incluso amplían la obra literaria, los menos, desgraciadamente, y hay otros que silencian muchos aspectos. En el caso que yo me he centrado, por ejemplo, en todas las adaptaciones de Disney, obviamente Disney cambia de una manera bestia, pero bestia, no encuentro otra palabra para describirlo. Pero sí que es cierto que hay obras que ganan, pero mucho. Hay un ejemplo que yo quería comentar, porque me ha aparecido muy recientemente, que está relacionado con una leyenda o con una familia de leyendas que es panamericana y que tiene también sus avatares europeos. La famosa Llorona, que se conoce como la leyenda mexicana, que los antropólogos, los arqueólogos, etcétera, han encontrado que tiene origen prehispánico en México, pero que se ha distribuido como si fuera una familia de leyendas por todo el continente americano, incluso el sur de los Estados Unidos, generando una cantidad de lecturas y de interpretaciones muy rica. Es decir, la leyenda de la Llorona es una familia de leyendas que nos habla mucho de la interpretación de las culturas que la viven. Sin embargo, nos la llevamos a la televisión y de repente nosotros, urbanos, accedemos a la Llorona a través del Chavo del Ocho, que nuestro primer contacto con esta leyenda es el Chavo del Ocho. Para los jóvenes niños de hoy, el primer contacto con la leyenda de la Llorona es la Llorona de Hollywood, que se ha convertido en un boogeyman, en un espantajo como Freddy Krueger, como cualquier otro de estos del cine de terror efectista hollywoodense, y que nos quita todo el valor que existe en las distintas versiones de la leyenda que hay desde el sur de los Estados Unidos hasta Chile. Claro, es tradición oral, como nos dice Militza por ahí. El ejemplo es ese. Si le dejamos la Llorona a Hollywood, nos la desbarata y perdemos toda la riqueza de tradición oral que existe a través de esa leyenda. No sé si tenemos más preguntas, me parece que no hay por ahí más preguntas, me parece que podemos, no sé si hacer una conclusión. Pablo, Ricardo, déjenme revisar los comentarios, si tenemos alguna otra. Por ahí nos han regalado enlaces a lo de Calvino. Hay otros comentarios. Hubo una polémica en los comentarios alrededor de esta cuestión que mencionabas, Gema, de el obsequiar el primer capítulo de una obra para enganchar al lector y lograr la venta, que ha modificado desde el punto de vista editorial la redacción de un primer capítulo, lo que significa un primer capítulo. El comentario de Cucha es que esto significa que el mercado está determinando al contenido cultural, es decir, que estamos muy sometidos a lo que el mercado dice. ¿Cómo le damos la vuelta al mercado, Gema, para alcanzar estos objetivos que tenemos? Con educación. Es que la única forma es con educación y con planes públicos de lectura centrados en buena lectura, en lecturas de todo tipo. Pero esto ya ocurrió en el siglo, esto ocurre desde el inicio de la humanidad. En la narrativa de tradición oral que han comentado, la tradición oral son esquemas narrativos que cada narrador lo que hace es adaptarlo a un público nuevo. En el siglo XIX, cuando se generan los relatos y se publican en un periódico,
la manera de publicar en un periódico y de publicarla por fragmentos también varía completamente la manera de escribir. Por ejemplo, varía muchísimo lo que son los títulos de los capítulos, porque los títulos de los capítulos en el siglo XIX, pensemos La Isla del Tesoro, pensemos El Conde de Montecristo, cualquiera de estas obras, cambiaron respecto a la literatura que se realizaba anteriormente, porque iba a un público que leía cada 15 días estos libros. Y ahora en el mercado obviamente está cambiando, como ha cambiado también no solo lo del primer capítulo, que es algo más llamativo, pero es que la manera de escribir en la actualidad, en 20 años, ha cambiado muchísimo. Yo eso lo he observado sobre todo, que lo he analizado más en los relatos para adolescentes. Hemos pasado de una narración en pasado a una narración en presente, y una narración de frases más cortas, muy rápida, etcétera. Y todo esto lo hace las demandas del lector. Pero el lector no demanda lo que le gusta. El lector lo que demanda, o ese que le gusta, deberíamos de preguntarnos, no tengo la respuesta, no es retórico lo que estoy diciendo, sino que deberíamos de saber si le gusta porque sí o si le gusta porque el mercado, tendríamos que ver qué es eso del mercado, le obliga o le ha hecho esos cambios. Básicamente es difícil. Pues bueno, tenemos comentarios, algunas ideas de qué hacer de las personas que nos están acompañando desde el Facebook. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Pues hemos tenido una estupenda conversación. Muchas gracias, Gema. Es para mí un descubrimiento realmente muy importante tu trabajo de investigación, porque yo también trabajo un poco en ese ámbito, aunque mi intención es como lograr que podamos darle el estatus de lectura a jugar un videojuego, a ver una película o incluso a caminar la ciudad. Pero en fin, ese es otro problema y daría para otra conferencia. Quiero recoger 2 o 3 puntos que me parecen muy importantes de lo que nos has compartido hoy, Gema. En primer lugar, pues la importancia de tener presente que el mercado actúa sobre nosotros y que hay que estar siempre alertas para no pues, caer en una dinámica de consumo, de simple consumo, como hacemos cuando compramos una gaseosa, qué sé yo. Importante también lo que comentabas respecto a el contenido y su vinculación muy estrecha con el objeto libro, la posibilidad de que logremos desvincular del objeto libro específico el contenido de lectura, porque además tenemos recursos para acceder, por ejemplo, a los clásicos que son ya de dominio público y que podemos acceder a ellos a través de Internet y de muchas otras maneras, y podemos desvincularnos de el objeto libro que pertenece a una lógica de mercado editorial, que eso me parece también muy importante. Lo que tú mencionaste como la obligatoriedad de los clásicos, yo sí me quedo con la palabra obligatoriedad, completamente convencido. Y qué importante lo que nos mencionó Gema respecto a no es qué leer, sino cómo leerlo, lo que tenemos que poner atención. Eso es, me parece que fundamental. No importa qué, sino cómo vamos a leer en el aula con nuestros alumnos y alumnas, etcétera. Dicho lo cual, pues queda nada más agradecer a Gema por la luminosa exposición. Muchísimas gracias, Gema. Yo quisiera pedir otro aplauso virtual para Gema por esta maravillosa conferencia y pues invitar a todos nuestros amigos y amigas a seguir el congreso, este 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. La mesa siguiente se llama Transformaciones en la creación y la edición de literatura infantil y juvenil. Va a tener lugar hoy día a las 6 de la tarde, hora del Perú, con la participación de Irina Burgos, Juan Acevedo y Gianfranco Ereña. Por favor,
Acompáñennos en este 10º Congreso de Literatura Infantil en la Casa de la Literatura en el Perú, y pues muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia, por su atención, y muy especialmente al equipo de la Casa de Literatura por todo el esfuerzo que están realizando para que podamos tener esta maravilla de experiencia, y con todo el corazón a Gema. Gema, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros el día de hoy. Gracias, Carlos. Gracias a todo el equipo de la Casa de Literatura, y sobre todo gracias a todas las personas que han estado aquí escuchando, y muchísimas gracias por vuestros comentarios, que han sido muy ricos y oportunos. Gracias. Muchas gracias. Tengan un buen día a todos, todas.